¿Qué dice el artículo 4, de lo cual no dicen ni pío? No dicen ni pío en los comunicados de prensa ni las intervenciones. Corresponde al Estado asilante, o sea, en este caso a México, la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución. O sea, el que tiene que dirimir sobre qué mismo de lo que está pasando es el Estado asilante, el que dé el asilo. Esta es la norma fundamental. Esto no entra en discusión. El que tiene que decidir si es un tema político o es un tema de delincuencia común es el Estado que dé el asilo. Roberto Izurieta dice: sabíamos que Glass iba a salir del país y por eso hicieron lo que hicieron. Claro que iba a salir del país, no seas, deja de ser sonso. Obvio, si ya le dieron el asilo diplomático, ya le concedieron el asilo diplomático. ¿Cuál es el objeto del asilo diplomático? El salir del Ecuador para que vaya a tener el asilo territorial en México. Y Zurieta, deja de ser tonto, deja de ser bruto. Para eso es el asilo. Y te pones a decir como que has revelado la gran noticia. Es que lo iban a sacar del país. Pues que obvio que lo iban a sacar del país. México no lo iba a tener toda la vida viviendo en la embajada. ¿Qué dice el artículo 12 de la Convención sobre Asilo Diplomático? Despacito, amigos, escuchen. Y el Estado territorial, ¿quién es el Estado territorial? El Ecuador. Está obligado a dar inmediatamente el correspondiente salvoconducto. El artículo 11 de la Convención sobre Asilo Diplomático dice: si por causa de rupturas de relaciones el representante diplomático que ha otorgado el asilo debe abandonar el Estado territorial, saldrá aquel con los asilados. O sea, ¿qué quiere decir? Que si se rompían relaciones diplomáticas como al final se rompieron, la gente de la Embajada de México, en este caso el jefe de la misión, tenía que irse a su país llevándose a los asilados, en este caso a Jorge Glass Espinel. Artículo 22 de la Convención. Los locales de la misión son inviolables. Inviolables. Si hoy en Chiapas son inviolables, espero que algún rato aparezca el jefe de la policía que dio esa orden, que acató la orden de la ministra Palencia. Vamos a irle desbaratando todo lo dicho por el gobierno. Dice: el Ecuador, en estricto apego, esto lo dijeron, a las normas de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, continuará brindando protección a los locales de la Embajada de México en Quito. Igualmente, el Ecuador brinda todas las garantías a la embajadora Raquel Serur Smec, que ha sido declarada persona no grata hasta su salida. Pero, ¿qué es lo que dice al comienzo? Continuará brindando protección a los locales de la Embajada de México. La protección es estar afuera en el momento más propicio a asaltar la embajada. O sea, no se puede actuar con felonía en la vida. No se puede decir quédate tranquilo que no va a pasar nada y después viene el golpe. Entonces, luego dice lo siguiente, que es otra mentira. El Ecuador y México son partes de la Convención sobre Asilo Político de 1933 y de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, la Convención de Caracas. Y que no cabe duda que la concesión de asilo diplomático a Jorge Glass no es lícito concederle, porque está procesado por un delito común. Entonces vamos a ver qué dice la Convención sobre Asilo Político de 1933, donde leen solo una parte, sin vergüenzas. Lean todo, pues carajo. Así no se manejan las cosas. ¿Qué dice la Convención sobre Asilo Político? Que no es lícito a los estados dar asilo en legaciones a los inculpados de delitos comunes, que estuvieron procesados en forma o que hubieran sido condenados por tribunales ordinarios. ¿Sí? Pero luego en el artículo 2 dice: la calificación de la delincuencia política corresponde al estado que preste el asilo. ¿Qué quiere decir esto? Que es el estado asilante, en este caso México, el que tiene que ver si se trata realmente de un delito real o es un tema de persecución política. Entonces, ¿por qué no citan el artículo 2 cuando hacen las típicas ruedas de prensa y publican los manifiestos y los comunicados al país?
¿Por qué no hablan del artículo 2 de la Convención sobre Asilo Político de 1933? ¿Por qué no hablan de esto? Y luego dice, de conformidad con el artículo 3º, inciso 2 de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, dice, el gobierno de México tiene la obligación de entregar al señor Jorge Glass Espinel para que sea puesto a disposición de los tribunales de justicia del Ecuador. A ver, o sea, esto lee desgraciadamente el pueblo ecuatoriano. Y claro, más de una persona dice, ahí está clarito. Y además dicen que es en base a una convención internacional. Ahora vamos a deshuesar a la Convención de Viena, a la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas. La vamos a ver qué es lo que mismo dice. ¿Qué es lo que mismo dice? ¿Qué es lo que dice? En el artículo 1 dice, el asilo otorgado en legaciones será respetado por el Estado territorial, o sea, por el Ecuador, de acuerdo a las disposiciones de la presente convención. Será respetado. Respetado no es meter los chapas. Eso no es respetar el asilo otorgado. El artículo 3, al que menciona en este caso el gobierno, dice lo siguiente: que no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios y competentes y por delitos comunes, salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político. ¿Por qué carajo no dicen completamente lo que dice el artículo 3 de la Convención? Salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político. Entonces uno dice, a ver, aquí hay una discusión entre el Estado territorial, que viene a ser el Ecuador, y el Estado asilante, que viene a ser México, en donde a ver si se ponen de acuerdo, si realmente es un tema político, es un tema de delincuencia común. Pero esto lo zanja, esto lo resuelve la Convención sobre Asilo Diplomático, de la cual es parte el Ecuador, pues. ¿Qué dice el artículo 4, de lo cual no dicen ni pío? No dicen ni pío en los comunicados de prensa ni las intervenciones. Corresponde al Estado asilante, o sea, en este caso a México, la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución. O sea, el que tiene que dirimir sobre qué mismo de lo que está pasando es el Estado asilante, el que dé el asilo. Esta es la norma fundamental, que el considerar si hay persecución política o es un tema de delincuencia común, le corresponde al país que da el asilo. Y eso no se entra en discusión. Por mucho que lo lleven a Mauricio Gándara a Ecuavisa o a Teleamazonas, o por mucho que lo lleven a este doctor Esteban Santos a los mismos medios, esto no se discute. Esto no entra en discusión. El que tiene que decidir si es un tema político o es un tema de delincuencia común es el Estado que dé el asilo. Así se resuelven los temas. ¿Qué dice el artículo 12 de la Convención sobre Asilo Diplomático? Otorgado el asilo, el Estado asilante puede pedir la salida del asilado para territorio extranjero. Y aquí viene un tema, despacito amigos, escuchen. Y el Estado territorial, ¿quién es el Estado territorial? El Ecuador. Está obligado a dar inmediatamente el correspondiente salvoconducto. ¿Qué es lo primero que dijo el gobierno ante la expectativa del asilo? Nosotros no daremos ningún salvoconducto. Con solo decir eso, están diciendo, solamente con decir eso, que no están cumpliendo con la Convención sobre Asilo Diplomático. Así de frente, porque el artículo 12 dice que el Estado territorial está obligado, no dice que tiene que analizarse el tema, que está obligado a dar inmediatamente el correspondiente salvoconducto. Y se acabó, el tema ahí queda, y se acabó. Entonces, esto, y luego Izurieta para Roberto Izurieta, el de la parejita Éxito. Roberto Izurieta dice, sabíamos que Glass iba a salir del país y por eso hicieron lo que hicieron. Claro que iba a salir del país, no seas, deja de ser sonso. Obvio, si ya le dieron el asilo diplomático, ya le concedieron el asilo diplomático. ¿Cuál es el objeto del asilo diplomático? El salir del Ecuador para que vaya a tener el asilo territorial en México.
Y entonces lo presenta Izurieta como que el vivo de la película, el que ha descubierto el agua tibia. Entonces, claro, o sea, como iba, sabíamos que iba a salir del país y por eso mejor lo sacamos y lo llevamos preso. Si así no es para eso, para que salga del país, porque ya México consideró que era un tema político y se acabó. Eso era obvio. Entonces, eso, o sea, ya cuando actúan de esa manera ya es el colmo. Por eso el artículo 13 de la Convención sobre Asilo Diplomático dice, al Estado asilante, o sea, México, le corresponde el derecho de trasladar al asilado fuera del país. Y Zurieta, deja de ser tonto, deja de ser bruto. Para eso es el asilo. Y te pones a decir como que has dicho has revelado la gran noticia, es que lo iban a sacar del país. Pues que obvio que lo iban a sacar del país. México no lo iba a tener toda la vida viviendo en la embajada. Es nada más es un tránsito hacia el asilo territorial. Pero aquí viene otro tema. De mi intervención, esta es una de las cosas que quiero que le pongan mucha atención. El artículo 11 de la Convención sobre Asilo Diplomático dice, si por causa de ruptura de relaciones, el representante diplomático que ha otorgado el asilo debe abandonar el Estado territorial, saldrá aquel con los asilados. Saldrá aquel con los asilados. Repito, si por causa de ruptura de relaciones el representante diplomático que ha otorgado el asilo debe abandonar el Estado territorial, o sea, debe abandonar el Ecuador, saldrá aquel con los asilados. O sea, ¿qué quiere decir? Que si se rompían relaciones diplomáticas como al final se rompieron, la gente de la Embajada de México, en este caso el jefe de la misión, tenía que irse a su país llevándose a los asilados, en este caso a Jorge Glass Espinel. Entonces, esto es claro para indicar, por eso asaltaron la embajada, porque sabían que se venía otra violación de la Convención sobre Asilo Diplomático. Porque perfectamente Roberto Canseco, al que lo vejaron, al que lo botaron al suelo, él tenía que írselo llevando a Jorge Glass. Él tenía que irse llevando de la mano a Jorge Glass. Dijeron, este lo va a llevar y se nos va la oportunidad de hacer propaganda política, de hacer circo en el Ecuador y hacer aparentar aquí estamos para que prevalezca la ley y no sé qué cosas más. Entonces, con base en esto, viendo la actitud del gobierno que atacó, se apoderó de la Embajada de México, la Cancillería mexicana, antes de eso ya había confirmado el asilo para Glass. De esa manera, a pedido y a disposición del presidente López Obrador, suspendieron las relaciones diplomáticas con México, con el Ecuador. Entonces, y lo hacen también por las lesiones sufridas por el personal diplomático mexicano. Entonces, pero aquí viene, vamos a otro temita. Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, de la cual el Ecuador es miembro, y México también. Somos miembros. Y de acuerdo a la Constitución del Ecuador y a cualquier constitución del mundo, el ordenamiento internacional es parte del ordenamiento jurídico nacional. Por eso, el artículo 425 de la Constitución, que dice, el orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente. La Constitución, punto y coma. Los tratados y convenios internacionales, punto y coma, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, Repito, el orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: la Constitución, los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales y etc. Entonces, ¿qué es un tratado internacional? Es una norma de nuestro derecho, no solamente es un documento allá para meterlo en Guanaquel. Es una norma de nuestro derecho jurídico. Entonces, había que respetarlo. Y como había que respetarlo, no había que violarlo. Entonces, con base en esto, vamos a ver lo que dice la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, de la cual el Ecuador es parte y tiene que cumplir a rajatabla las disposiciones de la Convención. Y esto es lo que se violó también. Artículo 22 de la Convención. Los locales de la misión son inviolables. Inviolables.
Si hoy en Chiapas son inviolables, espero que algún rato aparezca el jefe de la policía que dio esa orden, que acató la orden de la ministra Palencia. Porque no pueden arguir orden superior violando, en este caso, un tratado internacional. Porque eso es seguir manteniendo el uniforme sagrado de la Policía Nacional para violar la ley y para violar los tratados internacionales y la Constitución. Los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión. ¿Qué hizo el Ecuador? Roberto Canseco, que es el jefe de la misión que estaba en reemplazo de la embajadora, llegó cuando ya salían con los carros del Estado ecuatoriano salían de dentro de la embajada después de haber cometido el atropello. Entonces, ¿qué es para el Ecuador? ¿Qué es para el Ecuador la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas? Luego, ¿qué dice el numeral 2 del artículo 22? El Estado receptor, viene a ser el Ecuador, tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad. ¿Por qué dice esto la Convención? Porque puede haber un grupo de personas que atenten contra una embajada. O sea, no solo que el Estado está obligado, el Ecuador está obligado a proteger, dar toda la protección adecuada a los locales de la misión, pero peor, pues, no solo que no protegieron, sino que lo invadieron a la misión diplomática. O sea, es una violación recontra burda de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Incluso el artículo 45 de esta convención dice: el Estado receptor estará obligado a respetar y a proteger aún en caso de conflicto armado los locales de la misión, así como sus bienes y archivos. Eso porque en algún momento dijeron también, es que estamos en conflicto armado, miserables, que ni siquiera han aprendido a leer castellano. No han aprendido a leer. Entonces, aún en caso de conflicto armado, están obligados el Estado receptor, o sea, el Ecuador, a respetar y proteger a los locales de la misión diplomática. Pero aquí viene otro tema. Porque, ¿qué es lo que pone el Ecuador? ¿Qué es lo que pone no el Ecuador es algo muy grande, el gobierno del Ecuador, este gobierno de aperro que tiene el Ecuador? ¿Qué es lo que pone? Que más o menos esto es lo que le venden al pueblo, es que teníamos que hacer respetar las decisiones de los jueces, las decisiones no sé qué, el derecho interno y no sé qué. Entonces vamos a ver a cómo les toca. Ahora pasamos a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, de la cual el Ecuador también es miembro. ¿Qué dice en el numeral 26 de la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados? Es el principio que se llama pacta sunt servanda. ¿Qué quiere decir de latín al castellano? Que la convención es ley entre las partes, entre todas las partes. O sea, el Ecuador es miembro, esto es ley para el Ecuador. Dice, todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellos de buena fe. Aquí no cumplieron de buena fe, de mala fe, y violaron los tratados. Violaron la Convención sobre Asilo Diplomático y violaron la Convención sobre Relaciones Diplomáticas. ¿Qué dice el numeral 27 de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados? Aquí despacito, y volverán a escuchar esto varias veces. El derecho interno y la observancia de los tratados, así se refiere. ¿Y qué es lo que dice esta convención? Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. O sea, no es que acá verá, lo que pasa es que el código dice esto otro y la ley y el juez y no señor. El tratado es una norma que está sobre todo el derecho interno. Todo el derecho interno, salvo la Constitución. Pero la Constitución protege el asilo diplomático y protege a las misiones. Entonces, repito, una parte, dice la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno
como justificación del incumplimiento de un tratado. Y en el numeral 31 de la Convención dice: un tratado debe interpretarse de buena fe, conforme el sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado, en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y su fin. Entonces, ¿qué pasó? Pero si esto falta todavía, la Convención de Viena sobre relaciones consulares. ¿No ven que dentro de la embajada también hay el tema consular? Pues ahí se va a pedir las visas y todo. ¿Qué dice la Convención? A los efectos de la presente Convención, la siguiente expresión se entenderá como se precisa a continuación. Por circunscripción consular corresponde el territorio atribuido a una oficina consular para el ejercicio de las funciones consulares. Esto es importante verlo, porque hay una discusión que se montó en el mundo a partir de la teoría de Grosio y después de otras teorías, de que si el territorio, si el sitio donde está una embajada es un territorio del país que tiene que acreditar una legación, una embajada en un país, o no lo es. La Convención de Viena, esto, yo por eso digo, a ver, cuando en el derecho un instrumento habla claro de algo, no cabe estar interpretando, no cabe estar haciendo el trabajo de será, no será, dicen, no dicen. La Convención de Viena sobre relaciones consulares dice que la circunscripción consular es territorio atribuido a una oficina consular, territorio. Y territorio implica jurisdicción. No es tierra, no es oficina, no es un sitio. Entonces, esto es importante verlo para que la gente deje de soñar en ese tipo de cosas. Pero sí debo decir lo siguiente, porque tratan de confundir a la gente con muchas cosas. Por ejemplo, dicen, ya hubo el caso de Víctor Raúl Haya de la Torre del Perú, que se refugió en la embajada colombiana en Lima, no sé qué. Sí, él se refugió y le dieron el asilo diplomático en la embajada de Colombia en el Perú. Esto fue en 1949, porque estaba siendo perseguido políticamente por el dictador peruano Manuel Odría, y lo acusaban de delitos comunes. Todo asilo diplomático siempre va inmerso la acusación de delitos comunes, porque la forma de meter preso a la gente no es decirle, y te meto preso porque no piensa igual que yo. Sería torpe que alguien lo diga. Entonces le encuentran la quinta pata al gato para ver de dónde se cogen para fregarle la pita y para trabajar en política. Ya voy a hablar de eso. Entonces, ¿pero qué hizo el Perú? Esto fue un escándalo internacional. Un escándalo que cuando éramos estudiantes de derecho, estudiábamos dentro del derecho internacional y dentro de la institución del asilo diplomático lo que pasó en el caso Perú-Colombia con Víctor Raúl Haya de la Torre. Pero el Perú nunca se le ocurrió invadir la embajada de Colombia en el Perú, en Lima. Protestó, gritó, no le dio el salvoconducto, violó el Perú. El Perú violó una norma internacional, pero no invadió la embajada de Colombia en Perú para sacarlo a Víctor Raúl Haya de la Torre. No lo hizo. Esto es más grave que lo que ha pasado en América. Cuando Zelaya de Honduras se refugió en la embajada brasileña y estaba en calidad de refugiado, ni siquiera tenía la calidad de asilado. Es otra prueba de que son pendejos cuando comienza a decir, es que era refugiado, no era asilado. Cuando él se refugió, el canciller brasileño Celso Amorim declaró que su país, comillas, está dando abrigo al fugitivo. Y luego, ¿qué dijo el canciller brasileño? Que no está dispuesto a tolerar ninguna acción contra su embajada. Clarito, porque veían los apetitos de ver cómo se lo bajan a Zelaya. Entonces, esto que hizo el Ecuador, esto rompe todas las reglas del asilo diplomático.